buenas noches. Pues le doy gracias a Dios por la bendición de estar con ustedes, al Padre por su invitación, a Gladys por su apoyo y su corta presentación. Bueno, pues ya como pueden haber brevemente escuchado los que no conocían la historia, pues ese encuentro con el Señor ha transformado mi vida y seguramente que cada uno de ustedes aquí presente tiene una historia que contar, porque si nosotros estamos acá es porque el Señor nos ha escogido, llamado, separado, y todos tenemos nuestro testimonio. Hoy he sido invitado por ser esta estación de Cuaresma a compartir con ustedes un tema que se llama El sí de María desde la Anunciación al Calvario. Yo nunca preparo los temas, pero con este título pues me voy con el Espíritu Santo y le pido primero su palabra. Y les voy a leer a ustedes de la Epístola a los Romanos, desde el capítulo 6, versículo 1, y dice: ¿qué diremos pues? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos injertado en él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido el cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado, pues el que está muerto queda libre del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre él. Su muerte fue un morir al pecado, de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también vosotros, consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus apetencias, ni hagáis ya de vuestros miembros instrumentos de injusticia al servicio del pecado, sino más bien ofreceos vosotros mismos a Dios como muertos, retornados a la vida, y vuestros miembros como instrumentos de justicia al servicio de Dios. Pues el pecado no dominará ya sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Palabra de Dios. Pues es para nosotros muy claro que la Iglesia nos enseña algo muy importante, y es la maternidad celestial. No es fácil entrar en la realidad mística de lo que es maternidad celestial, porque nosotros encontramos a María como esta mujer humilde y sencilla, misteriosa, de una misión la más poderosa, y que la Iglesia la presenta como una reina, la reina de toda la creación. Y desde la naturaleza humana, nosotros al observar a María como otro ser humano como nosotros, tenemos que elevarnos a esa realidad mística de quién es ella en una forma espiritual, porque humanamente no la encontramos como ella es. Por eso las sectas cristianas jamás la encuentran, porque en la palabra no es suficiente para ellos lo que hay como para encontrarla en la mística que nos fue dada a nosotros en nuestra Iglesia Católica, que conoce
el misterio de María, porque el misterio de María es una gracia. Conocer a María es un don, porque es conocer la fuerza que Dios le ha dado a la iglesia para ponerle el pie a la serpiente. Y sabemos que aquí hay no solamente una fuerza exorcística, sino que hay una fuerza maternal que nos da a nosotros el vientre de la iglesia, que es la cuna donde la iglesia nos guarda mientras pasamos por este destierro. Ustedes saben que en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, aparece esta mujer vestida de sol y se describe la iglesia, pero al mismo tiempo la mujer. Se describe la madre, la reina, y el poder que tiene, y la fuerza y la batalla espiritual, que es huye al desierto, y el desierto es este mundo. Por eso en el Antiguo Testamento encontramos el desierto con los hebreos saliendo de Egipto y el trabajo de Dios preparándolos para que de ellos nazca el Mesías, pero al mismo tiempo preparándolos para exorcizarlos de toda idolatría que traen de Egipto. Y conocemos todo lo que sucede en esos 40 años, pero ese es un desierto que va hacia una tierra prometida en la tierra, porque el cielo aún está cerrado. Pero ese pueblo es quien hace posible que nosotros recibamos este don maravilloso del Mesías, porque en ellos confía Dios, esa encarnación misteriosa del Mesías, y los prepara con una disciplina impresionantemente radical por varios siglos, y todo lo que sufre ese pueblo. Y gracias a ellos somos quienes somos hoy, porque ellos dieron su vida, derramaron su sangre, vivieron castigos terribles porque venían de un mundo totalmente idólatra y fueron sacudidos, pasados por el cernidor de la ira de Dios, y todo eso para que nosotros estuviéramos aquí hoy y fuéramos cristianos y tuviéramos la misión que tenemos hoy. Entonces María aparece con esta maternidad que es el encuentro de la divinidad en la humanidad que había perdido el hombre en el pecado original, porque precisamente se nos enseña que María es la nueva Eva de la nueva creación. Si hay una nueva creación, que quiere decir el Señor le tocó volver a hacer todo de nuevo para que nosotros regresáramos a la gracia perdida. Por eso se llama nueva creación en Jesucristo. Y el Padre Celestial nos da una nueva Eva. O sea, no es que el Señor tomó una Eva pecadora y la convirtió en un santo para que la humanidad se liberara de esa esclavitud del pecado. No, Dios creó una nueva Eva, y por eso la iglesia nos la presenta en una forma dogmática como sin mancha. ¿Por qué? Porque si es la nueva Eva, tiene que venir como la Eva original, que no tenía mancha antes del pecado original. Entonces, recrea esta nueva creación en ella y nos da una mujer extraordinariamente especial. Es una mujer pura, una mujer virgen, y además el milagro de aparecer el Adán que viene del cielo, como lo llama San Pablo, que es colocado en ese vientre de la Virgen por el Espíritu Santo, que hace que entonces tengamos la nueva Eva y el nuevo Adán. El nuevo Adán es Jesucristo, su Hijo. Y dense en cuenta el misterio. Adán es el hombre de Eva, ¿cierto? Porque Dios creó a Adán primero y le dio a Eva. Y ahora, primero nos trae a Eva y luego nos trae a Adán. Pero ya el Adán que viene del cielo, que es el Redentor, el que nos da la nueva creación y la nueva vida para podernos regresar a la gracia, para podernos abrir la puerta del cielo otra vez. Ustedes saben que la palabra de Dios nos enseña que al arrojarnos del paraíso, quedamos arrojados del paraíso, quedó cerrado. Nadie
podía entrar. Y por eso los santos de antaño estaban todos detenidos en el seno de Abraham. Y Jesús, que es el primero de entre los muertos, asciende al cielo y se lleva a todos los que estaban en el seno de Abraham. Y se abre la gracia en Jesucristo. Pero dense en cuenta que María, en esa anunciación, es quien abre la puerta a toda la humanidad para que nosotros regresemos a lo que perdimos, a ese paraíso perdido. Entonces María se convierte en una puerta hacia la eternidad, porque por esa puerta viene Jesús y por esa puerta entramos nosotros a la gracia, por María, por su vientre. Y el misterio que hay acá es que el esposo de María ya místicamente es el Espíritu Santo, porque Él es quien engendra ese hijo en su vientre, que es Jesús, y por lo tanto se convierte en esposo. Es bien misterioso porque el mismo hijo es el mismo Dios, sin embargo el mismo hijo es el nuevo Adán y el mismo hijo es redentor. Y siendo redentor, también Él, por ser el Dios trinitario, es también esposo. Ustedes saben que nosotros, al pasar de esta vida a la otra, que es nuestro nacimiento espiritual, entraremos a las bodas con el Cordero, que quiere decir, todas las almas son esposas del Cordero. Todos nosotros, como alma, contraemos matrimonio en el banquete celestial con Jesucristo. Entonces, cuando usted encuentra a María como persona humana, también tiene el Cordero como esposo. O sea, es un misterio muy grande porque es trinitario. Y cada persona de Dios ocupa en María algo extraordinariamente misterioso que nuestra razón no lo puede comprender. Y por eso, pues no necesitaríamos escudriñar en esos misterios. Pero aquí es donde comienza esta reflexión a tomar vida en lo que se respecta a el sí de María desde la anunciación al Calvario. Resulta que la palabra de Dios dice que María da su fiat a Dios, porque el arcángel prácticamente le pide permiso a ella, en cierta forma. Cuando vemos el encuentro entre ella y el arcángel, María pudo haber dicho que no. Sin embargo, ella, a pesar de su asombro, lo único que dice es, ¿cómo puede ser eso si yo no conozco varón? Es lo único que dice, pero no porque esté diciendo no, sino porque es demasiado grande el misterio de que ella pueda ser recipiente de ese anuncio del ángel. Si no conoce hombre, ya sabe que para tener un hijo tiene que tener contacto con un hombre. Ella no conoce otro tipo de concepción. Pero María fue creada para ser madre del Salvador, esposa del Espíritu Santo. A pesar de que ella humanamente no entendió, estaba creada para que espiritualmente lo aceptara, aunque no lo entendiera. Eso somos nosotros. Dense en cuenta que nosotros no entendemos todo. Los misterios de Dios son insondables. Uno lee muchas cosas. Por ejemplo, María queda esperando un hijo de un espíritu. Ustedes se pueden imaginar, esto racionalmente no tiene forma de entenderse. Racionalmente. La prueba está que cuando ella confiesa a José que está esperando, ¿qué hace San José? Pues se va en silencio y dice que la va a dejar en silencio. Así se fue. Humanamente él no lo entiende. A pesar de que María, seguramente esto no está escrito así, pero María tuvo que haberle contado a José cómo es que sucedió esto. Sin embargo, para José, eso le pasó por encima de su razón, porque la iba a dejar. Y estén seguros que la Virgen María le dijo la verdad, le dijo, se me apareció un ángel, quedé esperando, voy a tener un hijo. Y José salió aterrado, ¿no? Fue el ángel mismo el que se le apareció en sueños a José y solucionó
sus dudas, pero María le dio el fiat a Dios y aceptó algo tan impresionantemente imposible como es quedar embarazada de un espíritu. Esto quiere decir que María quedó en la cruz desde ese momento, porque quedó totalmente separada de la realidad humana. Ya, ella tenía ya una fuerza sobrenatural en ella, tan inmensa que la hacía distinta a toda criatura humana. El único que fue posible que la acompañara y la apoyara en ese misterio y en ese secreto fue José, porque Dios también lo creó a él para que pudiera aguantar ese misterio. Nosotros, cada uno de nosotros, hemos sido creados para aguantar el misterio de la Eucaristía. Nadie puede recibir la Eucaristía si no fue creado para ser eucarístico, porque la Eucaristía de otra forma no la puede vivir una persona como tal. Sí, es un don maravillosamente misterioso. Y nosotros, para ser eucarísticos, necesitamos haber sido creados instrumentos eucarísticos. Por eso una persona que entra a la iglesia a los 80 años, como ocurre muchas veces, esa persona no se convirtió. Esa persona fue hecha, creada por Dios para ser católico a los 80. No hay ningún accidente, ni coincidencia, ni nada. Nadie puede volverse eucarístico por voluntad humana. Es imposible. Nuestro ser tiene que haber sido hecho por las manos de Dios para ser eucarístico. De lo contrario, nosotros no podríamos asumir la Eucaristía humanamente ni espiritualmente. Somos instrumentos, vasijas, como dice San Pablo, vasijas de barro que llevan el tesoro. Así. Entonces, el misterio de María con ese fiat es que ella recibe esa cruz tan grande. La única que entra en comunión con ella a nivel místico es su prima Santa Isabel, porque ella entra en éxtasis cuando María la visita, y todos sabemos que eso fue un éxtasis de las dos, porque ambas nos dejan a nosotros un legado místico de lo que cada una cantó espiritualmente en ese encuentro, y lo que sucede con San Juan en el vientre de Santa Elizabeth o Isabel. Por esto, este recorrido del fiat de María es un recorrido en la cruz, totalmente en la cruz. Ahora, debemos entender que Jesús, siendo Dios, al entrar en la carne, queda crucificado en el vientre de María, porque Él entra en un cuerpo imperfecto, entra en la limitación humana, y a pesar de ser divino, Él queda dentro de una humanidad mortal, imperfecta, y padece toda esa imperfección, que es la cruz. Precisamente queda crucificado desde que entró en la carne. Y María queda crucificada con el misterio, solo que ella, pues como podemos ver con claridad, fue creada para ese misterio. Por eso queda virgen, por eso es virgen. La madre, el Espíritu Santo, como dice en alguna parte de la palabra, traspasa ese vientre como un rayo de luz traspasa un cristal sin romperlo ni mancharlo, y la deja perfectamente virgen. Y también cuando Jesús nace en una forma sobrenatural, sin romper ni manchar a la Virgen. O sea que Él aparece en su vientre y también aparece fuera del vientre, en forma sobrenatural, porque el parto con dolor solamente ocurre por el destierro, porque es un castigo, y Dios mismo lo dictó así. Ahora padecerás un parto de dolor, eso es un parte del castigo. Entonces la nueva Eva no puede tener un parto con dolor, porque ella es la nueva Eva. Y por eso, miren ustedes que Dios, cuando le da a Eva a Adán, la saca de su costilla, la hace en una forma mística, la crea,
y cuando nos da la nueva Eva, nos la entrega virgen, completamente virgen. Y cuando nos da Jesús, la deja virgen. O sea, al principio Dios crea al hombre primero y después a la mujer. En la nueva creación en Jesucristo, Dios nos trae a la mujer y después nos trae al hombre, ¿no? Entonces es como la redención. La redención quiere decir que Dios todo lo hace nuevo, completamente nuevo. Y por eso, al encontrar a María en este misterio, nos damos cuenta que la iglesia naciente, la nueva alianza, se encuentra en la familia de Nazaret. Y esa familia de Nazaret es la cuna de la nueva alianza. Y María la reina. Y sobre todo María lleva en ella el conocimiento del dolor de lo que es redimir la humanidad de esta caída tan espantosa en la que estamos. Porque nosotros no alcanzamos a dimensionar el dolor de nuestro destierro, porque como nacimos en el destierro, pues no sabemos que vivimos en un dolor, en un sufrimiento, y vivimos. Lo que pasa es que no estamos conscientes de eso porque nacimos en eso. Es como cuando nacen niños en la cárcel porque la madre estaba presa y dentro de la cárcel nació un niño. El niño que crece en la cárcel con la madre no entiende bien que está preso, aunque sabe que está preso, pero no siente que está preso porque no conoce otra cosa. Si sale de la cárcel, conoce. Nosotros solamente saldremos de la cárcel cuando morimos a este mundo y entramos a la vida eterna, que es nuestro nacimiento. Esa vez, ese día saldremos de la prisión. Antes no. Por eso hay almas en el purgatorio. ¿Por qué razón? Porque el purgatorio es un estado de la misericordia de Dios, pero también es el encuentro con una realidad de lo que es el pecado y el dolor del pecado. El dolor. Es difícil dimensionar el dolor del pecado en la carne, en vida natural. Por eso la iglesia habla de la enmienda del pecado después de confesarnos, la reparación. Y es un llamado a que nosotros le pidamos a Dios la gracia de sentir el dolor del pecado, para que así nosotros nos purifiquemos en vida acá. Y cuando muramos podamos resistir el fuego del amor de Dios. Porque para resistir ese fuego del amor de Dios tenemos que haber cocido este barro en el amor de Dios, en vida. Este barro tiene que cocerse y no puede tener absolutamente ningún roto por donde se escape el amor. Tiene que estar sellado, completamente sellado. Y solo se sella con la fidelidad a Dios, con el amor a Dios, con la obediencia a Dios. Y esa es la forma en que este barro se va sellando. Ustedes han visto cuerpos incorruptos. Un cuerpo incorrupto es una vasija de barro sellada, totalmente sellada, tan sellada que quedó incorrupta. Ese es un ejemplo, una muestra que Dios nos deja de lo que quiere decir sellarse en vida, ¿no? Que no quede ningún escape, por eso queda el cuerpo incorrupto. Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Si nosotros entendemos lo que María vive desde la Anunciación hasta el Calvario, nos damos cuenta que es una cruz la que vive, una inmensa cruz. Uno pensaría que después de la ascensión de Jesús al cielo y que María queda como madre de la iglesia naciente, de los apóstoles y todos los discípulos, no sabemos cuántos años vivió ella después de la ascensión de su hijo, pero se sabe que con San Juan ella compartió años y también con todos los apóstoles. Lo que sucede es que ella conocía el dolor de su hijo, y aunque el hijo hubiese ascendido al cielo, San Pablo habla de algo muy importante para que sepamos que Jesús aún vive los dolores
del destierro nuestro hasta que regrese. Por eso San Pablo dice, en mí se termina de completar lo que falta por completarse de los sufrimientos de Cristo en su cuerpo místico, que es la iglesia. Eso quiere decir, cada uno de nosotros somos un instrumento de reparación en la iglesia y estamos completando en cada uno de nosotros lo que falta para completarse los sufrimientos de Cristo. Y por eso los santos, cuando entienden eso, piden más sufrimiento. Y uno no entiende, ¿cómo van a pedir más sufrimiento? Pues sí, es que entienden que ese sufrimiento es reparador y que ese sufrimiento completa y salva almas y fortalece la iglesia. Y por eso es que el Vía Crucis de María, todo ese recorrido desde la Anunciación hasta el Calvario, es una escuela. La escuela de María, así se conoce. Y la escuela de María es la escuela del Calvario, porque ella nos enseña a entender que cuando vivimos el sufrimiento de las pruebas de esta vida, así tiene que ser. Porque eso es lo que ella vivió, todo el martirio tan espantoso que le tocó evidenciar a ella en el Calvario, por ejemplo, entre otras cosas, porque ustedes saben todo lo que le pasó a ella. Sin embargo, ella siempre, en medio del sufrimiento y del dolor, ella sabía que así tenía que ser. Y por lo tanto, ella nunca se asustó, nunca perdió la fe, nunca perdió la paz y el gozo interior de saber que Dios tiene un plan. Y eso lo tenía claro. Ustedes se dan cuenta que desde el puro principio, cuando las Escrituras nos narran esa familia de Nazaret saliendo de Nazaret a Belén en un momento absurdo, en un invierno, gente muy pobre, a una distancia enorme, en un momento del embarazo de María que era crítico. Todo eso nos demuestra a nosotros cómo María y José son reparadores. Ellos sufren cada etapa de la vida, porque uno diría, pues es Dios, ¿cómo va a pasar a sus instrumentos por semejante suplicio, por lo que ellos pasaron? Y encima de todo, vemos en Belén cómo José y María buscan hospedaje, son rechazados en toda parte, pero es que así tenía que ser. No es que Jesús realmente fue rechazado, es que Jesús debía nacer en la pesebrera. Pero desen cuenta que Dios es tan perfecto al entrar en el tiempo que no altera nada del tiempo. Él hace que José y María vivan el sufrimiento de un humano, de un ser humano que piensa, este niño ya va a nacer, déjenme entrar, y buscan por todo lado, a pesar de que ellos llevan a Dios con ellos. Y uno diría, pues Dios quiere nacer en la pesebrera, no pierdan tiempo tocando por todos lados. No, Dios no altera esos factores y permite que ellos vivan su humanidad. La Virgen María, siendo creada para este misterio, no era la que decía, ay, ya viene el arcángel a anunciarme el embarazo. No, ella vivió cada instante en el momento y se asombró y se sobresaltó en cada cosa, pero estaba preparada para vivir cada cosa. Y hay que entender algo de nuestra vida cristiana. Miren, usted encuentra gente que ha vivido unas pruebas espantosas. Usted dice, ¿cómo pudo vivir eso? ¿Cómo es que está vivo todavía? ¿Cómo es que soportó? Pues fue creado para vivir eso, tan sencillo como eso. El único que pone cargas sobre nosotros que no podemos aguantar es el diablo, por el pecado. Pero Dios solamente permite en nuestra vida lo que podemos cargar, para lo cual nos creó. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. La Virgen fue creada para vivir todo eso. Pero lo vivió cada instante. Ella no dijo, ya llegó tal. No, no es así. Ustedes en las bodas de Caná pueden ver algo increíble. Yo siempre he dicho,
No hay un diálogo más misterioso y sobrenatural que la conversación de la Virgen María con Jesús en las bodas de Caná. La gente a veces no le pone cuidado a lo raro que es ese diálogo. La Virgen le dice, se acabó el vino. Jesús no era el que estaba encargado del vino, él era un invitado, ¿no? Nada que ver. Y él simplemente le dice, ¿qué es contigo, mujer? Mi tiempo no ha llegado todavía. O sea, él no le dijo, ¿y qué tengo que ver yo con el vino de esta fiesta? No, sino que le dijo, pues ese milagro que me pides no lo puedo hacer todavía porque no ha llegado mi tiempo. Prácticamente es el diálogo de ellos dos. Pero cuando usted lee ese pasaje no se da cuenta que eso es lo que están hablando, ¿no? Y después la Virgen, como si no hubiera escuchado nada de Jesús, dice, hagan lo que Él les diga. Pues Él ya dijo que no era el tiempo de Él todavía. O sea, ¿cómo así que hagan lo que Él les diga? ¿Se dan cuenta que esto es bien misterioso? Era otro nivel, estaban en otro nivel. ¿Y qué hace Él? Actúa sobre ese, traigan, llenen de agua esto, todo lo dirige y es incoherente la conversación, totalmente incoherente para nosotros. Pero ¿se dan cuenta el nivel que están hablando esos dos? Era un nivel totalmente sobrenatural, nada que ver con nuestro lenguaje, para nada, porque en nuestro lenguaje natural uno diría, un momento, ¿cómo fue? Repito otra vez, Jesús, ¿qué quiere decir con eso? Y también María, pues no le dijo Él que no es su tiempo, ¿cómo así que hagan lo que Él les diga? Y esto, pues nos damos cuenta el nivel de María, el nivel, o sea, ella ya habían pasado 30 años, ella ya estaba muy adelante de su hijo mesiánico, ¿no? Ella ya había vivido 30 años de experiencias con su hijo. ¿Se pueden imaginar todo lo que había sucedido entre ellos, entre José y María? Ya San José había muerto en ese momento, pero ellos habían vivido una experiencia mesiánica inmensa y la Virgen ya hablaba con él en otro nivel. Entonces, lo que tenemos que entender es el misterio de la creación de Dios en sus instrumentos. Y todo esto es para llegar a un punto importante, la Cuaresma y nosotros hoy. A eso llegamos. Y es que debemos asimilar lo más importante de todo, y es que tanto María como cada uno de nosotros fuimos escogidos con nombre propio, separados y predestinados para ser la iglesia, para ser miembros de esta iglesia. Y si aceptamos eso, se transforma nuestra vida y nuestro corazón, porque así es, cuando uno descubre quién es, místicamente, espiritualmente, se transforma. Ya se le acaba la angustia existencial, todas las dudas, la soledad, las ansiedades de este mundo terminan si uno entra al nivel en que María hablaba con Jesús, y es el nivel en que Dios quiere que hablemos con Él. Entender que no es que yo tenga que entender nada, sino de que yo confíe en Dios y me entregue a Él sin cuestionar nada. Y viva el día a día entendiendo que la condición para yo tener un lenguaje con Dios como María tenía con Jesús es la obediencia, es la fidelidad. Eso es la única condición. Lo demás, todo está hecho ya. Como les decía Gladys sobre mi pobre ministerio, yo soy simplemente una criatura más. Sin embargo, el Señor me revela que ya había nacido para esta misión, que me iba a llevar por todo el mundo, que todos los lugares donde iba a ir ya los había escogido desde siempre, y todas las personas que me iban a escuchar las había escogido desde siempre. Entonces, si uno escucha eso, pues ese es un idioma que le pasa a uno por aquí, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo así? Yo mismo decía, ¿esto cómo? El Señor me había liberado del secuestro por un milagro. Entonces yo sabía que el Señor hacía milagros, pues mi vida era un milagro. Me había rescatado de algo imposible, que solo Dios lo puede hacer. Entonces cuando Él se revela sobre la misión, yo dije, solo un milagro lo puede lograr. Yo llevaba 2 años que había salido del secuestro.
Nunca había compartido con nadie mi experiencia de Dios, con nadie. Además, ni sabía cómo explicarlo. Y decía, pues, ¿quién le va a creer a semejante pecador que Jesús se le apareció? Digo, me van a tirar piedras, ¿no? Yo eso ni lo pensaba, no estaba en mi mente. Y a mí me tomó por sorpresa ese éxtasis en esa iglesia en Semana Santa en Bogotá, cuando el Señor se me manifestó, porque yo estaba roto como ser humano, estaba traumatizado, le tenía miedo a la gente, al pecado, al mundo. Yo nunca busqué ayuda profesional, aunque todos mis amigos y toda la gente me recomendaba todos los días un psiquiatra nuevo. Sin embargo, mi psiquiatra era Jesús. Yo me sembré en la oración y en la iglesia y en los sacramentos, a pesar de que me tocó arrastrar una situación espantosa humana de un ser muy golpeado, porque yo viví cosas espantosas en esos 6 meses de torturas físicas, psicológicas, de todo, y era medio hombre. Y cuando el Señor me revela esa misión, yo decía, yo estaba exhausto, estaba agotado. Yo, ¿de dónde voy a sacar vitalidad para semejante misión tan grande? No tenía ningún interés en eso, pero al mismo tiempo sabía que era Dios el que me habló y sabía que es su voluntad y sabía que Él lo iba a hacer suceder por medio de un milagro. Y así fue. Todo comenzó como un milagro y ha continuado como un milagro. Miren que ahora en la pandemia yo dije, pues ahora como ya la divina providencia no puede actuar en la pandemia porque yo no puedo viajar y ya no puedo sostenerme y la misión, ahorita todo termina y ya me toca pues vivir otra vida, etc. El Señor siempre estuvo ahí con nosotros puntualmente y era un milagro cada día y así nos sostuvo toda la pandemia. Nunca nos faltó nada, nunca. Es como ni lo pienses, aunque todo se detenga, yo seguiré sosteniendo esto. Entonces, llegamos al punto en que, estando aquí, en esta reflexión, el Espíritu Santo nos está tocando la puerta del corazón y diciéndonos, te conozco con nombre propio, yo te creé con mis propias manos y además tengo un plan para ti, ya hecho desde la eternidad, ya concebido. Todo lo que tienes que hacer es serme fiel y caminarás sobre las huellas que te he dejado para tu vida y vivirás lo que tengas que vivir, porque miren, yo siempre le recuerdo a la gente algo importante, para que nos demos cuenta sobre la pedagogía de Dios. Esta vida es una escuela de almas, y aquí estamos siendo moldeados para entrar al reino de Dios, porque no hemos nacido, vamos a nacer. Entonces el Señor en este vientre de esta naturaleza nos va moldeando para que nazcamos bien al mundo espiritual. Entonces, vemos un pasaje extraordinariamente misterioso antes de la pasión de Jesús. Y es Jesús diciéndole a Pedro, 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 Satanás le pidió permiso al Padre para pasarte por el trillo. Y yo le pedí al Padre que no permitiera que perdieras tu fe. Cuando pases por eso, ve a testificarle a tus hermanos. Si ustedes pueden imaginarse en algo más misterioso que eso, Pedro no estaba en pecado mortal, Pedro no era infiel a Jesús, Pedro era un hombre bueno. Además, Pedro tenía ese nombre porque el Señor lo llamó roca, porque sobre esa roca edificaría su iglesia. Entonces uno humanamente pensaría, ¿cómo es posible que Jesús no le dijo al Padre, con Pedrito no se lo entregue a ese diablo, porque ese es mi Pedro, sobre el que voy a hacerle? Eso es lo que esperaría uno humanamente. No, Jesús no lo defendió. Jesús le anunció que el diablo lo iba a pasar por el cernidor. ¿Qué nos enseña eso? Eso nos enseña algo muy importante. Estamos en una escuela de almas siendo moldeados por Dios. Pedro tenía que pasar por esa terrible prueba de negar al Señor 3 veces.
que lloró toda su vida después de eso, con seguridad, pero eso lo moldeó, eso lo hizo humilde, eso lo hizo esclavo del amor de Dios, eso, y lo necesitaba, y por eso Dios se lo pidió, y por eso el diablo, que siempre pierde, pidió esa prueba, ¿sí? Porque es el envidioso, y él siempre llega a acusarnos. Pero entonces Dios tiene un plan, sin importar lo que el diablo va a pedir, porque a todos nosotros nos toca pasar por sus peajes. El diablo tiene un peaje que lo saca cada distancia que recorremos hacia Dios. Ya lleva usted 100 millas adelante hacia el cielo, plum, encuentra el peaje. ¿Para dónde va? Voy para el cielo. ¿Sí? ¿Qué tal esto? ¡Pum! La prueba. A ver si es verdad que va para el cielo, ¿no? Y esto es lo que el diablo hace con cada uno de nosotros, porque es el acusador, el carcelero, el que cobra cuentas. Ese es. Y tiene todo anotado, todo, no se le escapa nada. Y una envidia que no lo deja, una envidia terrible. Entonces, teniendo en cuenta lo importante que es conocer esta batalla espiritual en la que estamos, nos damos cuenta que el cielo está entre nosotros, igual que el infierno y el purgatorio, porque no están en el tiempo ni el espacio. Una vez que salimos de este mundo material, tanto el cielo, purgatorio como el infierno existen en el eterno presente de Dios. Nada que ver con tiempo y espacio nuestro. El purgatorio está señalado en tiempo, porque es una sentencia de Dios al alma, pero no es un tiempo humano, pero es un tiempo que repara lo humano, o sea, purifica lo humano, pero no se puede comparar con el tiempo de Dios. Por eso, cuando usted lee testimonios de almas de purgatorio que se han manifestado a muchos santos, le hacen reclamos a alguien: ¿por qué no oraste como yo te pedí? Dice: pero si te acabas de morir. Pero es que llevo una eternidad en el fuego. No, pues te acabó de morir, ¿no? Entonces nos damos cuenta que ya no hay una relación del tiempo. Sin embargo, San Pedro, hablando de nuestro tiempo, dice que no nos hagamos ideas del tiempo de Dios, porque para Dios 1000 años son como un día como 1000 años. Por eso debemos tener claro lo que es el mundo espiritual y el mundo material. Entonces, hoy podemos decir que si el Espíritu Santo quisiera algo de nosotros, lo que quiere el Espíritu Santo es que entendamos la trascendencia de nuestra vida, la trascendencia, porque el diablo quiere que nosotros no tengamos trascendencia. ¿Por qué? Porque si usted no tiene trascendencia, usted no se prepara para su muerte. Usted no tiene visión de la vida eterna. Usted simplemente tiene una experiencia religiosa de su fe. Usted ha leído las Escrituras, conoce el catecismo, le han contado las historias de Jesús, se emociona en Semana Santa y en Adviento, y vive experiencias emocionales religiosas, pero no tiene una experiencia espiritual con Dios, porque usted no trasciende en nada de lo que hace. Usted no tiene sus ojos puestos en el horizonte de la vida eterna, usted no sueña con estar en el cielo, usted no le preocupa de terminar en el purgatorio, y a veces ni se preocupa de pronto de condenarse, porque de repente no tiene temor de Dios y puede cometer un pecado mortal sin problema. ¿Sí? Eso puede ocurrir si uno vive solo la religión. Y por eso el Espíritu Santo quiere, y la Cuaresma es la que nos da esta gracia de trascender en nuestra fe, de volvernos espirituales, de entender que esta vida es un instante y que ya va a terminar, y que esto no termina en la tumba, esto sigue, y tenemos que estar preparados y permitir que esta vasija se llene del amor de Dios, para que pueda cargar ese fuego desde ahora, y cuando salga el alma del cuerpo, resista el fuego del amor de Dios y se pueda fundir con él. Porque las almas están en el purgatorio haciendo ¿qué? Pues no fueron capaces de fundirse con el amor de Dios,
ese amor las quemaba y tienen que ir poco a poco resistiendo ese fuego a medida que van ascendiendo en el calor para poder entrar en ese fuego, porque no se prepararon en vida y eso es lo que tenemos que hacer desde ahora. ¿Cómo se explica eso? Miren, ustedes saben lo que duele ser bueno. Ser bueno es un fuego. Usted tiene que ser valiente para ser bueno. Ustedes saben lo que duele perdonar, de verdad, desde el fondo de su corazón. Perdonar, ese es un fuego. Usted tiene que atreverse a ser tan guapo, tan valiente, que perdona. Solo los valientes perdonan, nadie más. El cobarde nunca perdonará. Solo el valiente tiene paciencia. Solo el valiente se atreve a ser bueno. Se atreve a ser caritativo, paciente, tolerante. Solo el valiente. El cobarde simplemente no ama, no perdona, no es paciente, no le importa, es indiferente. Entonces, para amar se necesita ser valiente. Y esa valentía es la que nos hace fuertes para resistir el amor de Dios. De que yo soy tan valiente que renuncio al pecado, me paro en él y digo no. Así de valiente me vuelvo, que puedo renunciar a un pecado que me tiene dominado, un pecado recurrente en mi vida, y llega un momento en que digo no, porque me lleno de ese fuego del amor de Dios. Y eso es lo que nos llena de Dios, lo que nos fortalece, y eso es lo que nos lleva a la vida eterna al final de esta vida. Eso es lo que nos eleva. Ustedes saben que la imagen de una plataforma desde donde se lanzan cohetes al espacio es la imagen perfecta del cuerpo humano y el alma. Al final de esta vida, nuestro cuerpo humano debe ser la plataforma que lanza el alma como un cohete al espacio de Dios. Pero ustedes saben qué necesitan las plataformas para lanzar un cohete. ¿Ustedes se dan cuenta qué es? Fuego. ¿Ustedes se dan cuenta el fuego que sale para elevar un cohete? Es inmenso. Es una combustión increíble para que se eleve ese cohete. Pues es igual. Nosotros tenemos que llenarnos de un fuego inmenso para que al final de esta vida lancemos esa alma hacia Dios. Esto es lo que tenemos que hacer. Y para eso hay que prepararse. Hay que ser valiente. Hay que tomar decisiones muy serias, decisiones radicales, la decisión de la conversión del corazón, que es no quiero ser malo nunca más, no quiero pecar más, prefiero morirme. Ustedes saben que el acto de contrición perfecto es aquel cuando yo me atrevo a arrodillarme y decirle al Señor, Señor, prefiero morir que pecar, y sentirlo desde el fondo del alma. Si uno no hace eso, nunca tendrá un acto de contrición perfecto, nunca se ganará una indulgencia plenaria. Mucha gente cree que se ganan las indulgencias. Las indulgencias solo se ganan si usted tiene un acto de contrición perfecto, que es donde usted se arrodilla y dice desde el fondo de su alma, con todas las fuerzas de su mente, con todo su ser, prefiero morir que pecar. Y estar convencido de eso y seguro de eso, ese es un acto perfecto. De lo contrario, olvídese, no es perfecto. Entonces, el Señor nos habla con claridad. Como dice la palabra, si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis el corazón. Porque es que el Espíritu Santo es muy puntual, y siempre nos va dando la pauta en nuestra vida a medida que vamos caminando hacia el fin. Porque el Señor nos ama tanto que Él quiere que nosotros nos despertemos de ese sueño del pecado. Estamos hechizados por la serpiente. Estamos hechizados. Por eso es que el bautismo es un exorcismo. ¿Por qué? Porque nos libera del hechizo del pecado.
nos sacude las voces de las sirenas y nos saca de las tinieblas y nos entra la luz. Es el bautismo, pero nos toca estar firmes y perseverantes con ese don maravilloso de ese exorcismo. Por eso tenemos la confesión como un don de Dios que conoce nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestros peligros, nuestros enemigos, y entonces nos da la gracia de reconciliarnos constantemente con Dios para mantener ese exorcismo del bautismo del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, pidámosle a Dios en esta Cuaresma, que no sabemos si es la última, ni siquiera sabemos si la terminamos, porque Dios tiene un plan y a lo mejor se acaba hoy, mañana, quién sabe, no importa, pero lo que sí importa es que nosotros nos despertemos y nos demos cuenta que nuestra vida debe ser trascendente, que yo en mi corazón tenga los ojos puestos en la vida eterna, de verdad, que yo piense en la muerte y piense en la resurrección, que piense que yo continuaré viviendo si muero en Cristo, fiel a Él. Por eso San Pablo dice: ni los ojos han visto ni los oídos oído todo lo que está preparado para nosotros en Dios nuestro Salvador, si le obedecemos, si somos de Él. Si nosotros supiéramos lo que nos espera al final de esta vida en Cristo, pasaríamos de rodillas el resto de nuestra vida. Y no habría ninguna pena ni sufrimiento en este mundo que nos quitara la posibilidad de ser fieles a Dios. Nada, nada robaría nuestra fe. Por eso San Pablo dice: ¿quién puede separarnos del amor de Dios? Ni la guerra, ni el hambre, ni las persecuciones, nada nos puede separar del amor de Dios si nosotros estamos crucificados con Él, le amamos, le obedecemos, lo seguimos, vivimos por Él. Y es importante tener eso claro, que el Señor Jesús sea el Señor de nuestra vida, en todo, absolutamente en todo. Y eso es transformante, eso es una resurrección verdadera, porque uno ya no es esclavo de este mundo, uno ya no es idólatra, uno no depende de criaturas humanas, uno no depende del mundo material en ninguna forma, sino que es un buen administrador y un buen amante, porque ama con el amor de Dios. Entonces, todas las relaciones humanas que tenemos son muy buenas, porque amamos con el amor de Dios, que es incondicional, que no es un amor que depende de nadie, sino que viene de Dios. Y uno está libre en ese amor. Y es importante tener eso claro en nuestra vida. Voy a pedirle al Espíritu Santo también que nos selle todo lo que aquí hemos compartido. Y les leo de la segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, desde el versículo 7. Tribulaciones y esperanzas del ministerio. Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro, para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Apretados en todo, mas no aplastados, apurados, mas no desesperados, perseguidos, mas no abandonados, derribados, mas no aniquilados. Llevamos siempre en nuestro cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues aunque vivimos, nos vemos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros, mas en vosotros la vida. Pero teniendo aquel espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por eso hablé, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará con Jesús y nos presentará ante Él juntamente con vosotros. Y todo esto para vuestro bien, a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea
el agradecimiento para gloria de Dios. Palabra de Dios. Pues yo le doy gracias a Dios por todos ustedes, por sus familias, por la iglesia en este país, en Uruguay y en este lugar, y por todo lo que ustedes son, sus luchas, la mirada misteriosa que tenemos nosotros todos a esta vida tan misteriosa, pero al mismo tiempo el amor que recibimos de Dios, que no nos abandona, que siempre nos acompaña y que nos da fortaleza en medio de este destierro, que es un mundo misterioso. Ninguno de nosotros sabemos lo que nos espera, cuántas pruebas nos esperan. Tenemos batallas que nos esperan allá afuera, quién sabe de qué nivel, quién sabe en qué forma, y también la muerte. Y por eso debemos tener esa capacidad de atrevernos a ser buenos, porque es el único camino que triunfa. Ninguno otro triunfa, solo el bien. Y por eso debemos buscar la victoria del bien en nuestra vida. Si hacemos eso, nunca tendremos ninguna diversión en este mundo que nos quite del camino de Dios, si buscamos solo el bien. Y para eso se necesita ser valiente. Y esa valentía viene en nosotros ya con el bautismo, porque el Señor nos dio un espíritu de fortaleza. Lo tenemos, pero hay que despertarlo, hay que vivirlo, hay que permitir que ese fuego de la fortaleza del Espíritu se despierte en nosotros y nos queme, y que nosotros nos convirtamos en un incendio por donde pasemos. Por eso es el mensaje central del Mesías: vine a traer un fuego, y cómo quisiera que todo estuviera ardiendo ya. Y ese fuego lo llevamos nosotros, y por eso debemos desear que todo arda en el amor de Dios, que donde estemos haya un incendio. Ese incendio, que la gente sienta que Jesús vive en nosotros y que se queme con eso, que sienta ese incendio. Es importante que no estemos apagados ahí, que no tengamos una llama toda tenue, porque estamos embriagados con el mundo, o asustados, o atormentados, llenos de miedo. Nada de eso viene de Dios. Hay que sacudirse todo eso y volvernos valientes. Amén. Amén.